Bueno, él está discretamente enamorado de ti. Shane sabía que estaba rojo en ese momento, esperaba que la tenue iluminación lo ocultara. ¿Estás sorprendido de que un joven sea así? No, no quiero decir eso. Ella se inclinó en su silla. ¿Hay como jugadores de hockey que le gustan los chicos? Ella preguntó. No, dijo Shane. Quiero decir, sí, hay jugadores, pero nadie ha salido nunca en público. ¿Por qué me pregunta sobre esto? Ella le dedicó una pequeña sonrisa. Lo siento, estoy haciendo esto de la manera incorrecta. ¿Haciendo qué? Y de repente Shane sintió como si estuviera mirando hacia abajo, esperando el golpe. Se preparó para el impacto. Ella se acercó y puso su mano sobre la de él. Shane, realmente me gustas, pero tengo la sensación de que tal vez no soy buena para ti. Lo eres muy buena, me gustas mucho. ¿Te gusta hablar conmigo? Sí. ¿Te gusta besarme? Sí. Quiero decir, por supuesto que sí. Ella se rió. Shane, solo tengo la impresión de que tal vez prefieras estar besando, por ejemplo, a Miles. Shane no supo qué decir. Nunca antes se había encontrado con una acusación tan directa como esta, excepto que en realidad no fue una acusación. Rose no la estaba juzgando. Ella solo estaba tratando de entenderlo. Miró fijamente su copa de vino. Sabía que ya se había tardado demasiado en responder. Está bien, dijo de nuevo, con su voz suave y cálida. Sus dedos le acariciaron la mano de manera tranquilizadora. Me gustas, dijo Shane en voz baja. Me gusta estar contigo. Me gusta hablar contigo. Pero dormir contigo sería un problema. No es un problema, dijo. Shane se rió. Lo entiendo. Simplemente se supone que no debemos encajar y eso está bien, pero no podemos seguir intentándolo. Shane asintió. ¿Has estado alguna vez con un hombre? Por alguna razón, Shane no tenía ganas de mentir, ya había llegado demasiado lejos. Sí. ¿Y fue diferente? Por supuesto. Quiero decir, ¿estuvo mejor? Preguntó. La memoria de Shane le proporcionó destellos de rizos castaños dorados y brillantes ojos color avellana y una sonrisa juguetona que lo sujetaban. Sí, dijo Shane en voz baja. Sí, era mejor. Se aclaró la garganta y dijo, la cosa es que prefiero ser el agujero y no el martillo. Rose echó la cabeza hacia atrás con alegría. Shane también se rió, se sintió más ligero de repente. Más tarde, antes de dejar el bar, Rose le dio una mirada traviesa por encima del borde de su copa y dijo, entonces debería darle tu número a mi amigo. No, gracias, pero no. Necesito resolver primero algunas cosas. Lo sé, solo estaba bromeando. Esperaron afuera a su chofer y ella dijo, seamos amigos, lo digo en serio, seamos amigos, seamos mejores amigos, porque realmente me preocupo mucho por ti, Shane, y siento que es posible que no tengas a nadie más con quien hablar de ciertas cosas. Me gustaría eso, tienes razón. Y yo también me preocupo por ti. Seremos amigos, tienes mi número, escríbeme, envíame un mensaje de texto en cualquier momento, por favor. Siempre que estemos en la misma ciudad, saldremos juntos, lo prometo. Ella lo abrazó cuando su conductor se detuvo. Él le devolvió el abrazo y le besó la coronilla. Le sorprendió sentir lágrimas en sus ojos. Y ahora miraba a la hermosa mujer que estaba en su habitación, cambiando canales en busca del partido de hockey. Vancouver versus Colorado. Estarás jugando con Shane este año, ¿verdad? Preguntó la mujer, como si no supiera la respuesta. Sí, voy a jugar, pero es terrible. No, no, es asombroso, me encanta Shane. Ella ronroneó las últimas palabras. Traidora. Es un patinador hermoso, manos tan talentosas y tan lindo. ¿Ahora estás tratando de hacerme enojar? No puedes discutir esos hechos, Ilia. No, dijo Ilia. Ella acercó sus rodillas. ¿Vamos a hacerlo otra vez? ¿O debo? Ilia consideró su pregunta, luego se encogió de hombros. Tengo hambre, deberías irte. Ella pareció momentáneamente sorprendida, luego sus rasgos cambiaron para igualar su propia indiferencia fría.
Ilia la miró, pero su mente no estaba con ella, estaba con Shane. No te atrevas a ponerte la ropa, Hollander. No he terminado contigo todavía. La verdad que intentó con todas sus fuerzas ignorar era que nadie le prendía fuego como Shane. Todas estas mujeres eran hermosas, divertidas, muy lindas, pero no pensaba en ellas después de que se fueran, no las añoraba, solo con él podía estar feliz y a la vez saciado. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.